Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero. Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de En el Silencio Podcast. Hemos tenido unos episodios bien interesantes, pero este es especial. Creo que en otro episodio hablamos indirectamente de la historia de la persona que voy a entrevistar hoy, pero hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo. Por la gracia de Dios, está aquí, cada vez que lo veo le digo, pero este invitado que tenemos hoy es un invitado, Carlos, nuestro amigo, nuestro hermano, diríamos ya después de todo lo que hemos visto y vivido. Y no solo eso, sino el encargado de manejar estas empresas de unos invitados que tuvieron Diego y Lina, Nexus, ¿no? Entonces, gerente de Nexus, creo que todero de Nexus en pocas palabras. Entonces tenemos aquí a Carlos para contar una historia que vivió hace poco, en realidad, pero una historia que lo llevó a lo que llamamos en este podcast un tiempo de estar en el silencio. ¿Qué significó para él? ¿Qué significó para él estar en borde de la muerte, enfrentando la muerte? ¿Qué pasó en ese tiempo? Y cómo Dios hizo lo que solo él puede hacer. Así que, Carlitos, Hola, bienvenido. Muchas gracias. Qué bendición tenerte acá. Solo, yo siempre te lo digo cuando te veo, pero solo el hecho de tenerte acá, de verte, de lo que viviste, después de lo que pudimos como caminar, que estés aquí vivo, que estés aquí sano, que estés aquí dispuesto a contar la historia de lo que viviste y lo que Dios hizo en ese tiempo. Wow. Siempre me impacta solo el hecho de poder hacer este episodio, es un milagro. Qué bueno tenerte aquí, Carlitos. No lo presenté, pero también ahorita me estaba diciendo actor, empresario, ejecutivo, papá, mejor dicho, de todo. Servicios varios, lo que se Servicios necesite. varios. Davidcito, gracias. No, para mí es un placer estar aquí con toda tu comunidad y contigo. Realmente compartir esos espacios, pues para mí se han vuelto muy, muy importantes con propósito ya. Aún me sorprendo de verdad de cuando vuelvo a hablar con todos estos seres que quiero y me ven como extraño, ¿no? Entonces me ven como, yo pienso dos cosas, o me ven como un milagro o me dicen, uy, usted está vivo. Entonces no me acostumbro todavía porque realmente sí fue algo tal vez que de pronto muchos han vivido ya, pero hasta que uno no lo viva no lo entiende. Mm, Entonces realmente yo sí estuve en una parte de mi vida muy silenciosa y quisiera obviamente pues a través de este espacio poderlo compartir contigo y pues con todas las personas que de pronto puedan generar alguna ganancia de esta experiencia, ¿no? no, tremenda ganancia, yo creo. Y vamos a darle un poquito de contexto. Pues bueno, como dije, empresario, ejecutivo, viviendo su vida normal, en el corre-corre, eso haciendo de todo. Y esto es una historia de literalmente de regresar de la muerte, porque estabas en tu vida normal y de repente te da una gastritis, como un dolor, como una cosa que Nada. aparentemente, pues, normal, Sí, una ¿cierto? cosa extrañísima que porque, pues entre otras, lo que tú dices, en el día a día uno tal vez no se da cuenta de ciertas cosas, pero yo tenía una vida normalmente tranquila en el sentido de que no soy el más involucrado en el tema del gimnasio y todo, trato de hacer mi ejercicio, pues me muevo mucho por el trabajo que hago, pero una noche cualquiera, bueno, madrugada, me cogí un dolor que me tiró al piso. Literal fue una cosa que yo dije, por Dios, ¿qué es esto? No lo entiendo. Pero pues tratando uno de no molestar a su familia ni nada, pues yo dije, bueno, voy a esperar un poco, pero no, fue imposible, pero pues uno lo relaciona de pronto con temas de cálculos o cosas así, Ujú. pues me fui a urgencias y pues ya para empezar como en el tema, pues sí, realmente me sorprendió porque me hicieron todos los exámenes, incluso el mismo día, después de observación, me dieron de alta y me fui pues tranquilo, porque pues obviamente tenía ya un dictamen que me decía usted se puede ir, pero realmente no me dieron la respuesta de qué pasó. Simplemente había sido de pronto problemas del estómago o alguna cosa, pero como sin más cosas, ¿no? Entonces yo me quedé tranquilo, pero esa noche empezó nuevamente como unas fiebres, unas temperaturas altísimas, la madrugada otra vez súper incómoda, nuevamente los dolores,
Entonces yo dije, no, aquí algo está pasando. Y hasta ahí me trato de poner como en tus pies, en tus zapatos. Y hasta ahí yo me imagino, porque de alguna manera he vivido la vida como empresarial y eso, y ahí lo que uno está pensando es como, y me dices si esto es cierto o no, en ese momento estás pensando es como, "Ay, seguramente no, y tengo que trabajar, tengo cosas que hacer, yo no puedo estar como en este tema", pero no era algo en donde te causaba como replantear toda tu existencia todavía, porque más era como, uy, no, en este momento de pronto, porque no, tengo muchas cosas que hacer como para enfermarme, ¿no? No, total. Uno ni siquiera es consciente aún en esas situaciones de, hey, necesito este tiempo porque algo está pasando conmigo. No, yo lo único que hacía era estar pendiente, mirar qué pasaba y dígame rápido qué me tomo, qué me inyecto, pero necesito seguir porque pues en un momento tu vida se te vuelve como tan rutinaria que solamente estás pensando en los clientes o que tengo que hacer esto, no puedo aplazar lo otro. Entonces, en ese orden de ideas, ni siquiera estaba preocupado tanto por mi vida, mi salud, sino todo lo que me genera el estrés Mm, diario de saber que un minuto, una hora que yo desperdicie en estas cosas, pues me iba a generar problemas. De pronto que se viera frustrada la facturación, ¿sí? O que los clientes que siempre dependen de uno, pues los tenga uno esperando. Entonces, aún en esas circunstancias, y yo casi muriéndome del dolor, pero lo que pensaba era, perdóname, métame morfina o alguna cosa, pero ya sáquenme de aquí, porque entre otras, pues no soy de hospitales. sí, Siempre he esquivado al médico y no sé, tengo como esa, como mala costumbre de familia, incluso que uno hereda ciertas cosas y pues nunca he tenido como la precaución de hacer controles ni nada. Entonces yo quería era irme, mm, por lo que tú dices. A veces uno como que se mete tanto, se absorbe como en esa esponjita de no puedo hacer más que enfocarme en los negocios y en las situaciones que sé que puedo controlar, ¿sí? Pero no en las que no puedo controlar. Entonces, a veces de pronto pues le pasa factura a uno eso, ¿no? Y pues me tocó a mí. claro, claro. Y quizás uno dice, en esos momentos, son momentos donde a veces Dios quiere hablarle a uno, ¿no? Pero la verdad es que uno está enfocado en lo que uno tiene que hacer. Y además, bueno, en el mundo de ventas, llamadas, reuniones, es como una hora, no sé, 3 llamadas, consultorías perdidas, facturación, y tú tienes un rol casi que, por no decir, ahora uno lo sabe que es diferente, pero en ese momento es como un rol irreemplazable de Carlos enferma, es como esto se va para, Claro, claro, sí, empieza como ese, tu socio jefe, Diego, el desmadre, ¿no? sí, sí, Entonces, así es. es interesante porque en algún momento tuvo que haber pasado de esa preocupación a, uy, me puedo morir. ¿En qué momento pasó eso? Bueno, yo creo que en el momento en donde definitivamente me di cuenta que sí estaba pasando algo, una cosa es que tú lo sepas y otra cosa es que ya los especialistas en el tema, los médicos, los doctores, le den un resultado a uno, ¿sí? Antes de que me lo dieran, yo ya sabía algo está mal. No me dejan irme esta vez, me están pidiendo 30,000 exámenes, máquinas que nunca había visto, pero dentro de mí yo sabía que ya algo estaba mal. Y es ahí en donde uno empieza a reevaluarse y a empezar. Ahí sí empecé a soltar. Ahí sí empecé a decir, esto es serio y si no hago o hacen algo por mí, seguramente yo me voy. Entonces ahí fue cuando empecé yo, pues obviamente, pues con todas esas fiebres, no podía comer nada, llevaba ya varios días sin poder tomar ni siquiera un vaso de agua porque pues como estaba de pronto a puertas de una cirugía o algo así urgente, pues yo simplemente dije, seguramente aquí me quedo y hasta acá llego. Y empecé a tener como esas conversaciones, pero superficiales, David. Es donde se da cuenta uno que a veces cuando uno agradece a Dios o simplemente dice o hace una oración, me di cuenta de verdad la realidad de cómo lo hace uno hasta por rutina, Ujú. ¿sí? Solo por decirlo, ah, no, ya oré, yo ya me siento bien. Ah, de verdad sentirlo. Aquí fue donde empecé como a desprenderme esa parte personal, física, corpórea, y empezar a decir, Dios mío, aquí ya tengo miedo, acá ya tengo un temor de verdad de Dios y de mirar qué es lo que está pasando conmigo, y ahí empecé a volverme mortal, porque a veces a uno se le olvida y los egos, pues siempre he sido muy open mind, muy relajado,
Mi vida ha sido esa, una vida artística en un ciclo de mi vida, luego pues ser abogado, pues todo se junta, pero cuando tú tienes un poder de comunicación y cuando sientes que las cosas te van bien, empiezas de pronto a utilizarlo de la manera no adecuada. Empecé a como aprovecharme de ciertos atributos, y no solamente de cómo hablarle a la persona, porque igual de eso vivo, sino de verdad que yo tengo una buena comunicación con todas las personas, pero no es la misma con Dios, ¿sí? Mm, Entonces, claro, yo puedo engañar a todo el mundo, pero no puedo engañar de verdad a quien nos dirige. Y ahí empecé a decir, ¿de qué me sirve todo esto si de verdad yo no estoy generando esa comunicación que necesito? Y entonces ahí fue que empecé, cuando uno se asusta, ¿no? El avión o en algún lugar extremo, ahí sí, Dios mío, ahí sí empecemos cuando a... pierdes el control. Sí, me tocó, porque pues yo realmente no he sido siempre un apasionado, siempre he creído en Dios, pero estas vivencias son las que en verdad lo acercan mucho a uno. Y pues ahí, de ahí en adelante, pues ya empezó todo lo miedoso, como ese viaje que tuve y pues que realmente hasta acordarme para mí es difícil Claro. porque pues, hay cosas que no he podido explicar, pero sí he podido entender, ¿no? Pero dices algo bien interesante y es que una relación superficial, una conexión superficial de ayúdame, no, Señor, sácame, aquí estoy, gracias Dios, pero muy superficial y cuando uno pierde el temor y tú dices, te enfrentas a la mortalidad, ¿cierto? Y te enfrentas, a su vez, cuando enfrentas la mortalidad es porque enfrentas la eternidad. Y cuando lo enfrentas cara a cara, ya la superficialidad no te sirve. No, ¿No? Es otro juego, ¿cierto? Porque lo que tengo entendido es que tú entras y ya cuando sabes que está mal la cosa, em, pues entonces empieza como una especie de calvario porque no fue solo está, entonces vamos a corregir lo que está mal para que estés mejor. Como que entraste en una decadencia no solo tú médicamente, sino en el proceso de tratamiento de lo que estaba sucediendo. así es tal cual, me sentí expuesto. Yo creo que esa es la palabra, expuesto porque pues dentro de todo uno trata siempre de manejar como una máscara, como que no te vean débil. Incluso estando ahí, yo trataba de que familia no hiciera esto, verlo macro, no magnificara tanto esto porque se veía pues obviamente preocupante, pero yo pues siempre no, el ego, no, estoy bien. Totalmente, desapego total en ese momento, entrega total, dije, llegó mi hora, empezaron los problemas porque como te digo, pues ya encontraron como el fondo del asunto y era cuestión de minutos para intervenirme. El médico tomó la decisión de intervenirme por un tema que, si no estoy mal, le llaman urgencia vital, y es que no puedan trasladarme a ningún otro sitio, no importa cuál sea la EPS que tú tengas en Colombia específicamente, sino que ya tienes que quedarte ahí, porque me iban a iniciar un proceso también de traslados y todo esto. Y Ya te habían trasladado, ¿cierto? total, Tú porque en la primera me enviaron y cuando me enviaron, pues me dijeron, usted tiene que volver a hacer el proceso desde el principio y yo estaba mal. Entonces, aún así me mandaron a ambulancia, pues yo dentro del desespero, cuando me vi en esa necesidad de volver a empezar todo, yo, Hombre, estoy mal". Entonces yo pues actué como un impulso. Yo me arranqué todo lo que tenía en la ambulancia, que me volvían a volver a llevar, y les dije, no quiero estar aquí, que les firmo para que ustedes se liberen de responsabilidades. Firmé un documento. Recuerdo que tomé un carro, un taxi, y volví a la clínica. y ahí tú estabas, o sea, tú ya sabías que algo estaba muy mal, Muy mal, muy y de mal. hecho el diagnóstico puntual era que se te había estallado, corrígeme si está mal, pero se te había estallado un órgano, en esencia. Es la hora que ni siquiera entiendo. Lo único que sé es que no eran cálculos. Sé que la vesícula tenían que sacarla porque en los exámenes inicialmente me aparecía todo oscuro, como si fuese ceniza, que no te deja ver el fondo. Pero adicional se había regado, no sé si una bilis, un líquido. Entonces todo estaba así y corría el riesgo, obviamente, que me Afectando doliera, todo por dentro. porque todo estaba vuelto a nada. Entonces dijo el doctor, aún sacando la vesícula hay riesgos, ¿sí? Primero, de bacterias que siempre se pueden tomar en el proceso y adicional, pues que me haya hecho daño el haberse regado toda esta sustancia. Y ya sabías de eso cuando te arrancaste o todavía no, sabías que había algo mal, Yo pero no solo, sabías. claro, yo solo sabía que había algo mal y aún así, como te digo, creo que el instinto me llevó a volver porque encontré una doctora que me había ayudado y me dijo, si algo pasa,
arréglatelas, pero acá te ayudo. Y escuchando eso dije, no. Regresé nuevamente a la clínica inicial, encontré el médico que me vio nuevamente y dijo, hay que intervenirlo. Llegué, me anestesiaron, incluso me demoré en que me tomara ese proceso como de la anestesia, pero antes yo dije, hasta aquí llegué. Yo sé que yo me despedí de mis seres queridos y dije adiós. Sentía muy en el fondo que yo no iba a volver. Ya había tenido unas cirugías anteriores y nunca tenía esa sensación. Claro. Entonces esta vez sí la tuve y te digo la verdad, yo no me tenía fe. ¿Cómo se sentía sentir eso, Horrible, entender eso? horrible porque es dejar a tus seres queridos, la incertidumbre de saber qué pueda pasar, ¿sí? Yo sé que de todas maneras, pues yo me iba y ya obviamente en ese sentido yo ya no podía respaldarlos, pero aún así, siempre el miedo, ¿no? Siempre el miedo, pero siempre entregándome a Dios. Siempre entregándome a Dios, pero te repito, sin sentirlo Mm. como me hubiera gustado. Decir simplemente, bueno, Dios mío, estoy en tus manos, como diciendo más bien, Dios mío, déjame pasar con 3 el examen, ¿sí? Sí, como buscando un salvavidas, pero aún en la muerte, no sintiéndolo con esa fe que uno debería de verdad decir, Dios, gracias por todo, estoy en tus manos. Y uno lo hace es como, Diosito, por favor, échame una manito ahí, ahora sí que te necesito. Así me fui, así me sedaron y Con esa incertidumbre de alguna manera, porque una cosa es lo que dejas y otra cosa es lo que viene, ¿no? así es. Creo que para muchos eso es lo que más temor genera de alguna manera. Y me acuerdo de esta historia, algo que me gustaría tener tu perspectiva, porque cuando, cuando Diego, que son personas que yo creo que Dios puso en el camino de Carlos en esto, cuando está pasando todo esto, pones ciertas personas que no solo están orando por él, sino que le están diciendo, aquí estamos, como un reflejo de Dios diciendo no estás solo. Y hay una parte de la historia cuando tú estás en ese hospital, ya te tienen que operar, te tienen que, ya, de hecho, no sabes si vas a salir de esa Ujú. operación, ¿no? Porque Sí, eso era ya como, vamos a mirar, pero pues yo no sé qué va a pasar y puede que no salga de ahí. Em, llega Diego, llega esta persona y lo que él cuenta es como llega esta persona y en esos momentos tú estás esperando como unas palabras de aliento, quizás como, no, mira, Carlitos, tranquilo, Y lo que Dios usó con Diego es que él te dijo algo muy puntual que en su versión como que tú quedaste como, "Uy, no, pero eso no es la forma de orar por mí, venga, ¿qué pasó? Cuéntanos un poquito de eso porque creo que es algo importante es el precursor de tu entrar en el silencio, porque hasta ahora lo que dices es superficial, tú, uy, no, ahora estás enfrentando esta realidad de que algo puede pasar, de que te puedes morir ujú. y, y llega esta persona a esa habitación, a UCI y eso, y tiene un mensaje específico para ti, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa interacción antes, porque es antes de que tú vas a ir literalmente a cirugía, ¿cierto? Así es. Diego y yo tenemos obviamente una historia, ¿no? También, pues, por el tema familiar y todo, Ujú. pues, somos papás de la misma nena que amamos y, pues, obviamente, en su momento, pues, es la persona con la que yo estaba hablando y le iba a decir: "Bueno, Dieguito, perdóname la expresión, pero a la shit todo porque pues ya, no, marica fresco, algo hacemos, usted tranquilo, si tenemos que mover esto, lo vamos a mover, pero usted quédese tranquilo. Pero él con su forma de ser, obviamente, pues prácticamente me dijo, fresco, que si usted se va, aquí seguimos en la lucha, pero de todas maneras, pues es una persona que no es como tan efusivo como otras, ¿no? Entonces, dentro de su molde y todo, pues yo sentí que también se había desbaratado. Y aún hablando con él, yo dije, miércoles, si él me está hablando así, es porque de verdad la cosa es grave, ¿no? Pero obviamente pues me acogió, me dijo, entrega total, y Dios te va a volver a tener aquí, porque tenemos que seguir haciendo muchas cosas, porque tenemos que luchar por las niñas, todo lo demás, pero claro, él fue el que estuvo ahí junto con mi esposa, con Lina, con mis seres Mm. queridos que estaban por lo menos muy pendientes. Lamentablemente no los vi a todos, solamente los tenía ahí. Hasta por el tema de dinero se preocupa uno en esos momentos porque es una cirugía que es de muchos, muchos millones. Y hasta en ese momento uno dice, Dios mío, pero yo como que quiero ahorrar, yo como que más bien hoy para no generarle esos problemas. Entonces, claro, Diego me dijo, y no sea, deje de ser tan pendejo, usted tranquilo, usted vaya, enfóquese, haga lo que tiene que hacer, que nosotros nos encargamos acá de todo. Y Sí, ese haga lo que tiene que hacer era como
tú tienes que enfrentar esto, Sí, ¿cierto? claro, Hay me una mandó. realidad que tienes que enfrentar y es que vas a llegar a una cirugía donde donde confiamos en que todo va a salir bien, pero no sabes qué va a pasar y va a haber un momento donde ya nosotros estamos, pero no estamos y solo puedes enfrentarte ante un Dios que tiene el control y es soberano. Él me mandó a la batalla, sí. Te No mandó lo a la batalla. entendí, o sea, como te digo, son diferentes maneras de vivir y de encontrar como ese camino, ¿no? Pero yo dentro de todo, pues claro, yo entendí que yo iba como a una batalla por lo que me estaban diciendo, pero pues ya estando adentro fue otra cosa, que realmente ahí fue en donde encontré todas una bulla, un ruido en la oscuridad, en el silencio, que me pareció miedoso. Y lo sigo como recordando, porque aquí con tu amabilidad, pues inclusive cuando me he quedado he tenido que estar con la luz prendida, a Mm. pesar de que a veces me arriesgo y la apago porque como que siento que vuelvo a ese momento para recordarme el llamado que me hicieron. Entonces, pues Mm. suena un poco de pronto extraño para ciertas personas, pero lo que yo vi fue muy real. Entonces, es bonito encontrarle el sentido porque en su momento fue muy difícil entenderlo, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos un poquito de eso. Te ponen la anestesia y ahí estás en un momento donde dijiste como me fui y a enfrentar algo que no sabía que iba a hacer, pero sabía que sabías que ahí te ibas a encontrar con algo, ¿cierto? Te Sí. ibas a encontrar con Dios, te ibas a encontrar cerca, lejos, con algo te ibas a encontrar. Cuéntame un poco, te apaga esa luz y entras. ¿Cómo fue eso? Realmente yo dije, bueno, aquí de pronto no me voy a encontrar con nadie, porque como te digo, tenía otras experiencias de cirugías y te duermen, te sedan y tú sientes que al minuto estás despertándote, ¿sí? Entonces yo dentro de todo dije, bueno, confiemos. Si yo regreso rápido es porque todo ok, pero si no, pues ya. Pero no fue así. No fue así porque realmente cuando empecé todo este proceso de la sedación y obviamente ya uno no es, encontré un momento en donde sí, siempre sentí que no estaba dormido, para empezar. No sentí que estuviese dormido, pero encontré en lo que vi algo muy oscuro, como un cuadro. Gráficamente te puedo representar que era una cosa gigante, pero era un cuadro con tres líneas. Yo estaba en la mitad. Obviamente, encerramiento acá, encerramiento acá y acá. Yo trataba de mirar si podía escapar de esa oscuridad, de ese cuadro. Te repito, muy oscuro y muy abismal. Aún me dan como miedo recordarlo porque fue muy claro para mí. No sentí que fuese un sueño, pero trataba porque por el tiempo sentía que iba a ser imposible. Yo sentí, David, que pasaron no años, sino siglos de un desespero. Yo le pegaba a todo, yo gritaba, yo pasaba o quería pasar al paso de arriba de ese cuadro. Recuerda que son como tres. De niveles. Sí, no podía pasar, no me lo permitían. Insistía, entonces trataba de buscar estrategias, artimañas para mirarse a los lados, buscaba alguna posibilidad, pero nunca quise ver abajo. Pronto por lo que le enseñan a uno, ¿no? A representar. Pero yo no quería mirar abajo. Yo siempre era, voy para arriba, o me voy para los lados, o busco alguna posibilidad. Nada, fue impresionante, pero yo le pegaba, yo gritaba, yo manifestaba, yo pedía perdón, yo decía, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué no me puedo ir? Dios mío, perdóname si he cometido errores en mi vida. Si este es el momento, te pido perdón. Estoy Tratabas, listo. tratabas de decirlo Siguiendo hablando como me habían acostumbrado a hacerlo. Sí, de una manera muy formal y como que no pasando al sentimiento, Mm. como al sentir de verdad lo que yo estoy diciendo. Una cosa es decir un hola con sentimiento o un agradecimiento, lo mismo una oración, hablar con él, llegarle. No, yo lo hacía por miedo, sí, por un miedo y un desespero busqué a Dios, porque era un lugar muy oscuro y no te miento, la verdad tuve mucho miedo al punto que en donde cuando no encontré las palabras, porque no las encontré, no entendía qué más podía hacer y yo renuncié a todo. Y yo dije, bueno, es hora de mirar para abajo. Y si Dios no quiere o no me permite tener como
elevación o llámalo como quieras porque no soy el más experto. Dije, bueno, vámonos, me hundo, déjenme ir, me rindo. No sé cómo hablar, no sé qué hice mal en la vida, no entiendo la comunicación. Si llegó mi hora, me voy para abajo, pero quiero irme de este No me sitio. dejen en este Sí, lugar. porque fue desesperante. Mira, David, no sé todavía cómo expresarlo, pero sentí llanto, sentí rabias, tristezas, dolor. Sentía que todo lo que yo había tenido como de valores agregados a mi vida, como la comunicación, la labia, el buen entendimiento con las personas, el punto de lograr que contraten servicios con nosotros o como abogado o como sea, no me funcionaba. Mm, Sí, entonces dije, el único poder que tengo y no lo puedo usar como para ver si Diosito de mm. pronto entiende lo que quiero. Nada, absolutamente nada. Tanto que finalmente, y gracias a Dios, cuando ya encontré como una rendición total, yo sentí una voz, no la luz más allá, ni nada de esas cosas. No, yo no vi luz, yo vi pura oscuridad y miedo, pero sí sentí que empezaron a llamarme. Ahora, en ese tiempo, en lo natural, si se puede decir así, la verdad es que los médicos no eran optimistas. Ellos decían, de hecho, cuando saliste, todos decían como, yo no pensé, pero estabas ante una situación donde en efecto te estabas muriendo, en lo Así, natural, y tú estás viviendo esto en lo espiritual, lo que yo lo llamo, ¿no? En el campo espiritual, porque nosotros enseñamos que somos seres espirituales así es, y nuestro cuerpo es simplemente un vehículo. claro. ¿No? Entonces, Ujú. lo que es eterno es nuestro espíritu. Sí, Cuando, sí, sí, cuando yo veo eso, es como, wow, en el campo espiritual estás viviendo el mundo real, de alguna manera. La realidad de lo que es la eternidad, la realidad de lo que es nuestras decisiones y nuestro rendimiento o el rendirse y seguir al que vamos a seguir. tal cual. Así lo sentí. Sentía que estaba salvando o estaba en una batalla por mi alma y sé que estaban en una batalla por mi cuerpo físico, que ya no era mi guerra, porque yo me había desprendido totalmente, pero no sentía o no encontraba o no definía cuál era la idea. Entonces, obviamente, pues al final encontré un juego que me propusieron prácticamente porque sé que no lo propuse yo, pero me decían, te mostramos como una especie de letras, como un jueguito para que tú escojas la palabra y con uno o dos parpadeos me expliques la voz que me hablaba y yo te ayudo para mirar si logramos Esa voz entender. porque en ese momento, de alguna manera, tú te rindes porque Sí, nada de lo que decías así es. funcionaba. Y esa misma voz que te propone ese juego te está diciendo eso, ¿cierto? Está Sí, diciendo, ah, por ahí no es, tal por ahí cual. no Me lo es. dijo, es que no has dicho y no has encontrado las palabras correctas. Y eso te mantenía. Y eso me mantenía. Y quien las quiere escuchar necesita saber que Mm. estás utilizando las palabras correctas. Entonces yo decía, bueno, juguemos. Dios, perdóname, no soy el mejor, pero aquí estoy en una redención total. No. Entonces yo, siguiendo con mi ego, mi vanidad de vamos a acomodar las palabras. Como Nada. si conociera tu corazón. Sí. Entonces Wow. decir, a mí tú no me engañas, conozco tu lengua. Sí. Pero también conozco tu bondad. Finalmente fue una cosa de, yo creo que de tres palabras que logré encontrar y conjugar ahí, y Con el las juego. dije. Sí, finalmente. Suena muy cortico, pero te juro que fue impresionante. Yo creo que recorrí todo el diccionario de la lengua española y 10.000 posibilidades, pero finalmente, ante esa rendición, lo único que dije, muy dentro de mí, dentro de lo que me acuerdo, porque no es claro para mí algunas cosas, fue que dentro de mi resignación encontré las palabras. Ni siquiera te puedo decir que fue que las encontré y se las dicté. No, fue una frase suelta que cuando la dejé ir, cuando la dejé salir, esa voz me dijo, esas son las palabras. Y Esa con voz era en lo que estabas viviendo como una voz, cuéntanos, esa voz que es, era un- como una... es una voz que no te puedo representar como con géneros, pero sí era muy suave, muy cálida. Suave. Sí, diría que algo femenina y que me daba mucha paz, me daba mucha tranquilidad. Y casi toda la vida, pues yo tenía una buena conexión con el tema de las mujeres, no porque haya sido mujeriego, sino por el tema que tengo mucha afinidad. Mi Mm. mamá, mi hermana, mi esposa, las personas que más han llegado a mí han sido, entonces no sé si de pronto encontraron esa voz una manera como de yo tener
ese agrado y esa tranquilidad de rendirme y al no encontrar las palabras dije algo y esa voz me dijo, esas son las palabras y quien tiene que escucharlas, se las entregaré yo mismo. Y apenas me dijo eso, es como si todo se hubiera desmoronado, como que se hubiera ido toda esa neblina, esa oscuridad. Y ahí fue que volví. Pero volví nervioso que yo agarré a todo el mundo y les decía, denme un esfero que tengo que anotar la famosa frase que olvidé. Sí, en un desespero. Le pedí perdón a todo el mundo. Llegó mi esposa, le dije que la adoraba, que la amaba, que me perdonara si es que había en algún momento fallado. Hablé con todos los que me llegaron, pero de verdad que fue un desespero que de miedo porque sabía que había encontrado lo que Dios quería escuchar de mí. Hoy en día, claro, lo entiendo perfectamente y aprendí muchísimo y espero seguir aprendiendo porque fue una experiencia de verdad muy bonita y sobre todo cuando llegan los médicos y me ven y me saludan, me miran con cara de milagro, yo digo, acá hay un propósito. Yo volví acá, pero con otra manera de ver las cosas, sí, y otra manera de entender cómo es la comunicación con Dios y cómo Mm. es la comunicación con los hombres. Entonces me pareció de verdad una experiencia muy bonita porque sentí que volví a la vida. Sentí que nunca ha sido nuestra. Finalmente, tú no puedes negociar cosas que nunca te pertenecen. Simplemente, pues, con el libre albedrío, tomar decisiones de qué quieres hacer en la vida. Y un encuentro muy bonito, sé que se lo debo totalmente a Dios, pero sé que me lastimó en el buen sentido de la palabra y utilizó ese momento para hacer reflexionar que por más que tú hagas las cosas en la vida bien, por más que hables bonito, por más que tengas dinero o algo, nada depende de ti porque son solamente herramientas que nos ponen, pero que no nos definen finalmente. Dios Mm. lo único que ve son los corazones y encontró mi corazón, pero lo sufrí. Lo sufrí, fue una experiencia de verdad muy, muy agradable dentro de lo desagradable que fue esa experiencia para mí. Encontró, encontró un corazón rendido, porque hablaste de la palabra te rendiste. Y no soy Te- fácil, porque soy inmamable, soy rebelde, soy a veces bastante terco y me dio durísimo. Me rendí, pero totalmente, como nunca, como ante nadie. Es impresionante cómo me buscó, cómo me salvó, cómo me recuperó, cómo me dijo, no es tu momento, pero tampoco significa que te vayas a rendir y tirarte para abajo. Nada. Pero para subir, espérate que hay muchas cosas. Lo vi, lo representé así. Como te digo, pues he tenido conversaciones solamente contigo. No lo he hecho ni siquiera aún con otras personas, a excepción de mi núcleo familiar, porque siento mucho respeto y quiero que la comunicación llegue de la manera indicada. mm. Como te digo, pues con la guía que he tenido directamente tuya, he entendido cosas y todos los días siento y ya me has explicado el por qué cuando hacemos comparaciones con citas. Me asustó más, sí, porque hace poco hablando y como tú me referenciabas ciertos pasajes, yo decía, Dios mío, eso lo viví yo, sí, Wow. porque no conozco la Biblia, ¿sí? Porque entonces cualquiera podría decir de pronto yo estoy bajo lo que sé, inventándome que en el versículo tal decía esto. No, yo no tengo ni idea, ¿sí? Mi primer regalo me lo hiciste tú y ahí lo tengo y estoy juicioso. Pero con lo que tú me has descrito y todo para ayudarme a representar lo que pasó, pues he entendido con más claridad muchas cosas, ¿no? Tremendo. Además que en la Biblia hay algo que dice que el temor del Señor es la base de la sabiduría. Quizás este tiempo en el silencio te revela como un temor del Señor, pero un temor que se basa en el amor. Así Como, es, wow, mira, me llevó a esto, estuve al borde de la muerte, hasta que yo no me rendí, Él no pudo transformar mi corazón y hacer lo que Él quería hacer conmigo, porque yo era el más grande impedimento para que Él obrara en mí, yo mismo. claro. Mi relación que llevaba quizás superficial. Tú hablabas de conocer la Biblia, pero el conocimiento de Dios es más el de intimidad Ujú. que de información. Puede que no conozcas la Biblia, pero la puedes conocer, pero lo que sí conociste fue que lo conociste a Él directamente. El terror de una eternidad sin Él y después de alguna manera la paz de decir, ahora sí tienes el corazón correcto Sí. y te devuelve con un nuevo corazón. Y sobre todo, cómo, cómo me
cómo tuvo que sacarme del ruido, del bullicio, me llevó a ese sitio, ¿sí? Que realmente fue en el silencio total y no de un día, sino que me llevó a ese silencio porque tú sabes cómo se contamina uno, ¿sí? Y uno no se da cuenta, pero uno se contamina de muchas cosas, como yo te decía, y yo soy una persona que por todo lo que hago no escucho realmente lo que debería escuchar o solamente permito que ingrese a mis oídos lo que me conviene, ¿sí? Y si no, lo muevo o lo manipulo a mi Mm, conveniencia por no sentirme vulnerable, por no tener rendiciones ante nadie. Entonces, como seguramente y muy seguramente Dios conoce nuestros corazones, dijo, este muchacho, la única es, lo voy a poner allá en una oscuridad absoluta, un silencio total, autoanalícese, hermano, y mire qué va a hacer usted con su vida. Y totalmente rendido, pero rendido, porque yo siempre pensé que las personas hablan de temor a Dios y yo decía, pero ¿por qué hay que tenerle miedo a un Dios? Si se mm, supone que es un Dios de amor, si se supone que uno tiene que tener unas buenas comunicaciones, ¿por qué yo voy a tenerle miedo a alguien? ¿Tengo que mm, tenerles mucho amor? No, mm, miedo a los bandidos. Por fin entendí el famoso temor y me tuvo que llevar allá para entender ese mm, temor tan bonito. mm. Es un temor de verdad de puro amor, de consideración, de respeto, de respaldo, de agradecimiento, de saber que cada cosa que tú hagas ya está establecida porque hay un camino que nos dio. Entonces estoy encontrando cosas bonitas y me gusta que haya pasado en ese momento. Tal vez si hubiera pasado en otros momentos, Ya sea diferente. me cogió viejito, pero con vida y siempre pues la gloria es para Dios. Nadie más tiene aquí Mm, participación. Los demás han sido solamente instrumentos que puso Dios en mi así camino. es. Mis amigos, mi esposa, mi familia, Dieguito, Lina, mis Mm. hijas, todo lo que hemos encontrado ha sido que Dios me lo ha puesto en el camino porque es bueno. Dios es bueno y insisto, es que Él no ve caras, Él solo ve corazones. Mm, Y si fuese ujú. así, imagínate toda la subjetividad, la imparcialidad que generaríamos en ese sentido. Entonces, por eso es que el camino de Dios es para todos. Y hoy tú dirías que, porque es que el temor de Dios es espectacular. eh, es un amor tan grande que te da temor no agradarlo. Así es. No es temor de lo que te puede hacer, sino te amo tanto y es como, ese temor es como, quiero que mi vida sea agradable para ti, no porque soy perfecto, sino porque el estado de mi corazón Así es que te es. busco y cuando la embarro te busco y cuando hago bien te busco y como un buen padre, él siempre quiere ver a sus hijos cerca de él, Claro. caminando con él y bueno, tú eres padre, tú sabes cómo es, ¿no? Así Y, es. y con una sonrisa de tener, de que ese hijo pueda estar cerca en todo momento, en cualquier circunstancia. Claro. Y hoy, si yo te diría, tú dices que Él quiere tu corazón, si yo te diría quién es el dueño de tu corazón, puedes ver reflejado eso que dice, porque a veces uno hace oraciones de fe y lo que tú dices, con las palabras uno puede hacer lo que sea, pero como tú viviste, podrías decir que cuando alguien dice, Señor, te entrego mi vida, quiero que tú seas el dueño de mi vida, mi Señor y mi Salvador, ¿lo ves reflejado en tu corazón en este momento? Y tal cual. Es decir, yo antes, para tomar una decisión, revisaba si le convenía a mi bolsillo y revisaba si le gustaba lo que yo dijera a la persona o al locutor que estuviera al lado mío. Y ya después uno se encargaba de mirar cómo cuadraba las cosas con Dios. Hoy en día, siempre que voy a hacer una acción, me devuelvo y me remito y pregunto, Dios, ¿esto está bien? Lo dejo en tus manos. Nunca lo había hecho. Yo era de los que, bueno, que Dios me ayude y vamos para adelante. No, ahorita todo es una comunicación constante. Los temores se ven reflejados en eso que tú mismo dices. Una entrega total, no condicionada, no procrastinando, no Mm. diciendo, Dios mío, déjame que yo estoy aquí ya, mejor dicho, listo y me preparo y me voy a entregar a ti en unos meses. No, el hoy es ya y hay que actuar ya y hay que empezar a hacer las cosas. Pueda que no las esté haciendo perfecto, pero siempre recurro a su voz y a Como lo que en esa corazón oscuridad alineado. vi. Yo vuelvo a esa oscuridad, hablo con Dios y acciono. Mm. De lo contrario, si no es bueno para Dios, no es bueno para mí. Wow. Sí, y entonces eso para mí funciona. Soy actor, soy abogado, soy empresario. Entonces, yo no me remito a la ley para saber si es bueno, ilícito o no ilícito.
Dios es una ley nomás y me baso en esa. Después de lo que diga Dios, reviso ya lo demás, la normativa legal, sí, el actuar con el ser humano, pero no me voy a adecuar a las conductas humanas para luego pedir permiso a Dios. Al revés, yo ya me entrego y mi corazón siempre ha sido de Él, simplemente que en su momento uno se perdió. Mm, Sí, uno se perdió y entregó el corazón a mujeres, personas de pronto en su momento o a intereses banales y se me olvidaba pues que el corazón realmente está aquí, pero está entregado a Dios y en ese orden de ideas Dios nos da libre albedrío para seguir. Así lo veo, David. No ujú, sé sí. qué tan enterado esté yo más o menos, pero siento una paz que si es decisión de Dios irme, esta vez me voy diferente. ¿Tú conoces la historia de cuando Jesús fue crucificado con los dos ladrones? En películas, Bueno, sí, en películas está bien, sí, porque hay algo impresionante de esto, y es que una vez vi un video que decía, resulta que uno de los ladrones, ahí en la cruz antes de morirse, le dijo, Señor, quiero ir contigo, como entregando su corazón en ese momento, ladrón. No conocía la Biblia, no conocía nada, solo decía, Señor, tenme en cuenta, parafraseando. Y Jesús, en pocas palabras, le dice, te digo que desde este momento estarás conmigo en el paraíso. sí, sí, Y recuerdo. lo poderoso de eso es que alguien dice, quiero imaginarme cómo sería a esa persona llegando a la eternidad, llegando al cielo. Fue perdonado, recibió a Jesús como el dueño de su corazón, como su Señor y Salvador, pero no conocía nada. Así Solo es. conocía de que alguien murió por él en la cruz y él entregó su corazón a esa persona y le dieron la llave a la eternidad. ¿Por qué? Porque quiso estar con él. No porque quería estar en la eternidad, porque donde estuviera él, yo Cristo. quiero estar ahí. Y entonces era un chiste que decían cuando él llega, llegan los de en el cielo y le dicen, bueno, pero ¿tú qué haces aquí? No sé. ¿Y conoces la doctrina de la salvación? No. Bueno, ¿y tienes claro el bautismo? No tengo ni idea. ¿Conoces, has leído la Biblia? ¿Qué? No, no tengo ni idea. Pero entonces, ¿qué haces aquí? No, porque él dijo que podía venir. Y para mí fue tan poderoso eso, porque a Guau. veces Ujú. tú le dices como no conozco la Biblia, no conozco, pero él conoce tu corazón. Y cuando él sabe que tú le entregaste su corazón y que quieres solamente estar con él, sea en esta vida o la que sigue, entonces ahí tienes todo lo que necesitas. Así es. Ya entrar a la palabra es porque esa persona que te salvó, o sea, piensa cuando alguien estuvieras en la calle y alguien te salva y está a punto de irse y tú dices, yo necesito conocer a esta persona que me acaba de salvar y lo invitas a comer, ¿cierto? Ujú. Y te das cuenta de cómo es y tú dices, "Wow, no, espérate, yo necesito tenerte en mi vida. Gracias por lo que hiciste, mi vida es tuya. Pero aparte de eso, sabes que yo quiero conocerte, quiero estar cerca de ti porque qué bendición que eres para mi vida además. Porque estás ahí en los momentos difíciles, en todo momento estás ahí. Es bien bonito entender eso porque cuando estuve en un evento con mis hijas, era un evento como donde evangelístico, que lo llaman. Y al final del evento, ellos muestran un video de lo que es como vivir lejos de Dios. Vivir lejos de Dios, esto, y mis hijas quedaron así como, ay, ¿esto qué es? Yo soy salva. Ay, Y divino. para un papá eso es difícil, porque yo Guau, digo, yo quiero decirle que sí, claro. pero mi respuesta fue, amor, yo no sé, es individual. Lo que sí sé es que si tú crees eso y crees que Él vino a morir por ti, por tus pecados, y venció la muerte y te dio vida eterna, si tú crees eso y lo recibes en tu corazón, sí, pero yo no te lo puedo decir. Guau. 7 años. Y llega y presenta esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? Hoy es el día de recibirlo. Y para mi sorpresa era como todos empezaron a caminar hacia el frente. Y cuando yo siento a alguien que me jala así, y yo miro abajo y me mira, y ¿qué pasó, mi amor? De hecho, Guau. y me dice, y yo digo, ¿quieres pasar al frente, mi amor? Sí, y era casi que llorando. Yo voy con ella, paso al frente, las cargo, y el Señor dice algo que a mí me quedó por siempre. Dijo, porque normalmente lo que hacen ahí es que hacen la oración de fe, Sí. una declaración de fe, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador Espíritu Santo entra a mi vida.
Pero el hecho de que ella escuchó el mensaje, esa buena noticia, el Señor dijo, acabas de pasar al frente. Ese paso al frente es un acto de fe. Es un acto de que lo recibiste. La oración no es necesaria. Qué hermoso. No es unas palabras que tú dices. Es algo que tú decides adentro. Y por eso cuando hablábamos del otro día de bautizarse, dije, buenísimo bautizarse. Claro, Es una expresión pública de algo que ya sucedió en el corazón. claro. Es una validación de lo que pasó. No es información, no es religión, No es imposición. es tú decir, Jesús, Hijo de Dios, te recibo en mi corazón. No es ni siquiera decirlo, es sentirlo. Lo que tú Ujú, dices es sentirlo, es rendirte. claro. Y cuando yo decía, uy, no, ahora mi hija va a decir las palabras para que sea salva. Cuando la persona me dice, ya es por el paso que tomó. Porque lo tomó aquí primero y eso fue lo que mandó a su cuerpo a pasar al frente. Palabras no son necesarias. Yo Wow. lo hizo la oración, la añadidura, la expresión pública. No, pero con eso ya, imagínate. Pues ya lo había hecho. Y eso es lo que siento como en tu corazón, lo que sucedió. Es algo en donde tú sentiste lo que sentiste. Tú Total. sabes que le entregaste su vida. La oración, el bautizo, es una forma pública y contar este testimonio aquí es una forma pública que tú estás ya entrando en ese llamado o misión que viene de la mano de eso. Así Pero la es. decisión la diste tú en el corazón y solo tú la sabes. Amén. Así se Nadie siente. más lo puede ver o no. Mm. Así que eh, tremenda historia, Sí, Carlitos. sí, sí. Gracias. Yo sé que no es fácil compartirlo en cámaras porque es reciente, porque te recuerda de algo, pero creo que es hermoso porque de alguna manera recuerda lo que tanto amó Dios al mundo que envió a Jesús, su único hijo, a sufrir, a entrar en la oscuridad, todo lo que tú viviste, Mm. no para Él, sino para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues tú viviste de alguna manera lo que Él hizo por ti. Así es. Así Amén. que, wow, esta historia, em, para todos los que lo van a ver, es un testimonio poderoso. Y no sé si lo veas o no, pero tu dificultad más grande se ha convertido en tu herramienta más fuerte Sí, así es. para compartir. Totalmente, porque no fue solamente, como dijeron los médicos, como unas cenizas que estaban tapándome acá. No, yo creo que me quitaron todas las cenizas que nublaban muchas cosas que en su momento ese mismo barro no le permite no ver. Y el corazón me quedó más limpio, más liviano, con un interés absoluto por seguir los pasos y entender a quién hay que seguir realmente. Hay que seguir y estar con Dios. Lo demás, añadidura. Si Es, sabes Biblia, sí es, si sabes, la tienes porque la tienes en el corazón. ay, espero que Busca sí. el, Sí. busca el reino de Dios y su justicia y el resto será añadido. Ah, bueno. Y eso es lo poderoso, que cuando tú conoces a Jesús de verdad, Él es la palabra. Tú vas a ver en la Biblia que Él es la palabra. Entonces, cuando tú lo conoces a Él, empiezas a vivir cosas que después tú dices, oh, eso Wow, estaba en la palabra, pero yo lo sentía en lo más profundo de qué mi bonito. corazón. Lo que tú dices, primero se siente y luego se Exacto, valida. así es. Así Bueno, que, bueno, Carlitos, bueno, esto de verdad qué mm, bendición si llegaste a este video, a este testimonio, porque es de verdad todo lo que el Señor puede hacer cuando entramos en el silencio. Dios quiera que sea por voluntad propia, pero Él de verdad desea nuestro corazón y está dispuesto a hacer lo que sea para que nosotros regresemos a Él. Así que, bueno, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse y de verdad todos los que estén ahí disfrutando, siendo bendecidos de este contenido, no duden también en apoyarnos. Sin ustedes esto es imposible, todo lo que se requiere para hacer esto, que ahí pueden ir a la página en elsilencio.com, hay recursos para ustedes, hay contenido, hay blogs y hay una comunidad también que quiere ser la iglesia viva. Lo que Carlos comentó es su herramienta para él ser la iglesia. La iglesia no es un lugar donde vas, la iglesia es lo que tú eres, lo que tu hogar es y desde ahí sale lo que tú reflejas y tú quieres reflejar a Jesús. Así que hay una comunidad que se junta para hacer la iglesia juntos
Pueden ir ahí en la página desde encasacesta.com y ahí también pueden apoyarnos con una donación, con una compartir, de muchas maneras. Así que gracias por estar aquí en este video. Gracias, Carlitos, No, por a ti. tomar el tiempo. Siempre es un placer Qué bendición. compartir contigo. Bueno, Tú, espero tenerte más veces en este podcast para contar más historias de lo que el Señor va a hacer. Tenemos tareas, tenemos Sí, pendientes sí, también. tareas. Así que, bueno, nos vemos en otro episodio. ¿Listo? Chao, chao. Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero. Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast.